2 minutos. Esperaremos 3 minutos para que se conecten todos, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Impiden realmente, digamos, un poquito, digamos, tratar de repasar o de tratar de posponer una clase. ¿Estamos de acuerdo? A veces cuando vamos en una secuencia es bien interesante y es más didáctico, si vale el término, para el estudiante para poder avanzar todos los contenidos, ¿sí o no? Ya, viendo esa parte, vuelvo a repetir, les pido mil disculpas a todos ustedes, señores estudiantes, por la anterior que no se pudo conectar. Obviamente el día jueves ya eso ha sido ya designación ya de las autoridades máximas. Ustedes ya saben por qué. Creo que era el día del 27 de mayo. Entonces, bueno, ya las autoridades superiores nos dieron ya la autorización respectiva. Entonces, eso no hay como, digamos, un poquito, digamos, no hay cómo, perdón, mil disculpas, estoy un poquito dolorido, perdón, les pido un poquito. Les pido un poquito de su comprensión el día de hoy, un poco, señores. Sufrimos un pequeño percance, pero estamos un poco mejor. ¿Listo? Ahora sí, como les iba diciendo, les pido nuevamente mil disculpas de la anterior semana, del día martes, si no me equivoco, precisamente de esa fecha. Se nos presentó unos desperfectos que escapan de nuestras manos. ¿Estamos de acuerdo, señores, señoritas? Bien, ahora sí, continuamos por favor con la actividad que estábamos llevando la anterior semana. A ver, hagamos una pequeña retrospectiva de todo lo que hemos llevado la anterior en la parte del marco. Obviamente ustedes ya han llevado, ya hemos dejado de plano lo que es el marco teórico, ¿estamos de acuerdo? Dígame, señorita Elma. Doctor, creo que hay compañeros que están esperando. Hola. Esperando. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Se han salido de la clase? creo que sí, doctor. Ronald, no. A ver, ¿No? ¿O me estoy no, equivocando ya? no, 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 no. Ya los admitiremos a todos. Ya están entrando. Muy bien. Como les iba diciendo, ya hemos entrado, digamos, en la etapa, en la parte de teoría, jóvenes señoritas. Ustedes ya han llevado un poquito de lo que es la hipótesis. Ya les deben haber hablado un poquito de lo que es el planteamiento de la hipótesis. Les deben haber hablado un poquito de cuántos tipos de hipótesis hay, ¿sí o no? ¿Cómo es una hipótesis? ¿Qué es lo que contiene una hipótesis? Les deben haber hablado un poquito de lo que es la hipótesis de investigación, lo que son las hipótesis alternativas y lo que son las famosas hipótesis nulas, ¿sí o no? Son esas tres hipótesis principales que existe cuando uno elabora un trabajo de investigación: las hipótesis de investigación, las hipótesis alternativas y las hipótesis nulas. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto lo vamos a desarrollar, jóvenes señoritas, la siguiente clase. Quiero terminar con ustedes esta parte de lo que es el marco teórico. El día jueves vamos a avanzar todo lo que es hipótesis, no se preocupen, la cátedra les va a dar todo lo que tengan que saber para cómo redactar, cómo formular, cómo redactar principalmente lo que es una hipótesis. Pero lo que hoy quiero terminar con ustedes es la redacción del marco teórico. Estábamos en las citas, ¿estamos de acuerdo? Recuerden esto, para redactar el marco teórico, jóvenes señoritas, es imprescindible utilizar las famosas citas. Estas citas que nosotros estamos utilizando en esta gestión, son las normas APA de la sexta edición. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos indica y lo que nos ha aprobado el Instituto de Investigación. No hay ningún problema en esa parte. La gestión pasada, a los estudiantes que están ahora en segundo año, se les ha inculcado lo que son las normas APA y Vancouver. No se preocupen, también a ustedes les vamos a trabajar un poquito de lo que es Vancouver, pero lo que más ustedes necesitan saber son las normas APA. Y es por eso que se les ha dado a ustedes pautas de cómo hacer citas basadas en el autor, citas basadas en el texto. Cuando yo me refiero a citas de menos de 40 palabras
y citas de más de 40 palabras. Recuerden, hay 3 tipos de citas, señores, señoritas. Hay las famosas citas de menos de 40 palabras, hay las citas de más de 40 palabras y hay las citas por parafraseo. ¿Estamos de acuerdo? Que el día de hoy vamos a llevar esas citas por parafraseo. Entre esas citas de menos de 40 palabras, citas de más de 40 palabras y las citas por parafraseo, esas citas, esas 3 que acabo de enunciarles ahorita a ustedes, señores, señoritas, se subdividen en citas basadas en autor y citas basadas en el texto. ¿A qué me refiero? A ver, vayamos un poco a poco, les vayamos un poquito. A ver, voy a volver a retomar esta partecita, una retrospectiva. Permítanme un momentito, voy a compartir con ustedes esta parte. Miren, permítanme un poco, por favor. Esto ya hemos llevado con ustedes. Hemos hablado un poquito de lo que es la redacción de citas, Vancouver y normas APA, ¿sí o no? Les hemos hablado un poquito de lo que son las citas de las normas APA. ¿Estamos de acuerdo? Les hemos hablado de las citas de menos de 40 palabras. Estas citas de menos de 40 palabras son basadas en el autor. Estoy haciendo una retrospectiva, señores, señoritas, para entrar a lo que es el parafraseo. Estoy tratando de volverles a recordar qué es lo que hicimos la última clase, la última sesión que nos hemos visto con mi persona. Hemos hablado de las citas de menos de 40 palabras. Las citas de menos de 40 palabras, jóvenes, señoritas, van inmerso en el párrafo. ¿Qué es inmerso? Que van junto con el párrafo, ¿estamos de acuerdo? Y la característica de estas citas es de menos de 40 palabras, es que se utiliza la cita entre comillas. Esa es la característica. Y además, algo bien importante que debemos entender en acá. Lo importante es que cuando basamos en citas basadas en el autor, en las citas basadas en el autor, indicamos de que el autor tiene que estar adelante de la cita. Sí o sí tiene que estar adelante. Y entre paréntesis, debo colocar el año de publicación de donde yo estoy sacando la cita del texto, libro o del trabajo de investigación que estoy sacando. Y ahí, jóvenes señoritas, algo bien importante, les voy a pasar al grupo de WhatsApp, he encontrado algunos conectivos para redactar el marco teórico. Deben utilizar aquí, jóvenes señoritas, si se dan de cuenta, un conectivo. ¿Qué es un conectivo o un conector? Son palabras que dicen afirma, describe, enuncia. Esos conectivos, esos conectores debemos utilizar cuando empecemos a redactar lo que es el marco teórico si utilizo una cita de menos de 40 palabras. Y por último, ¿cuál es la característica de menos de 40? El autor, el año de publicación, el conector, entre comillas, la cita, cerramos la comilla y colocamos entre paréntesis la página de donde es sacado. Y algo que también les vamos a hacer recuerdo, que en la cita no es simplemente, jóvenes señoritas, decir, a ver, esta frase o este párrafo me va a servir para cita. No, no. Ustedes lo tienen que leer la cita, lo tienen que interpretar y entender esa cita, porque cuando utilizan esa cita y lo lean, lo interpreten, ahí van a poder sacar una introducción y una conclusión si vale el término. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero, donde ustedes van a poder darle una introducción a la cita y van a poder concluir con su trabajo de investigación basándose en la cita. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las citas de menos de 40 palabras. Ahora, pero estas basadas en el autor, porque dice, conectadas, dijo, tantos, afirma, dice aquí, por ejemplo, qué sé yo, Montier en el año 2009 afirma que, dos puntos, cita. Así puedo hacer una cita basadas en el autor. Pero en cambio, cuando hablamos de una cita de menos de 40 palabras, pero basadas en el texto, vuelvo a repetir, menos de 40 palabras, aquí hemos indicado entre comillas. Y adelante siempre está el autor, hemos dicho, ¿sí o no? Pero esta es basada en el autor. Ahora vamos a hacer una cita, estoy haciendo una retrospectiva, basadas en el texto. En este caso, el autor vaya al último de la cita, al último. Fíjense bien como este ejemplo. Ya hemos hecho esto con ustedes, si se dan de cuenta, ¿sí o no? Aquí, miren, aquí está la cita. Hemos hecho ejemplos con ustedes de este tipo, con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hemos hablado de citas de más de 40 palabras, ya utilizamos, ¿qué? Una sangría.
¿Estamos de acuerdo? Una sangría de un paso, como se le indica. Apretan la sangría y se les va a recorrer una sangría de un paso en el Word, en el Office. De igual manera, citas basadas en el texto, se coloca siempre al último el autor, el año de publicación y la página de donde es sacado. Pero acá, si se dan de cuenta, no coloco la cita entre comillas. Esa es la característica entre citas de más de 40 palabras y citas de menos de 40 palabras. Pero esta es basada en el texto. Cuando es una cita de más de 40 palabras basadas en el autor, se coloca adelante el nombre del autor, el año y el conectivo. Y aquí se coloca la cita. Y al último se coloca la página. Y aquí está la parte introductoria y la parte de la conclusión, si vale ese término. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos hecho, jóvenes señoritas, la última sesión con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ustedes el día de hoy? El día de hoy, jóvenes señoritas, vamos a hacer el parafraseo. Ya. Para que me entiendan un poquito del parafraseo. A ver, nosotros, ¿qué entendemos por parafraseo? Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. A ver, ¿qué entendemos por parafraseo? Eh, el, el utilizar el término del parafraseo es simplemente, digamos, utilizar la idea del autor del que voy a sacar la cita y simplemente escribirlo y redactarlo, la idea que estoy tomando de la cita. Otros autores indican que el parafraseo es un plagio, pero ya institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, a ver, muchas veces dicen, disculpen esta palabra, tal vez me voy a contradecir con esta palabra. Doctor Edis haciendo el plagio, o sea, ¿está autorizado? No, no, escúcheme bien. El parafraseo, jóvenes señoritas, escúcheme bien, es cambiar la idea de la cita que estoy agarrando y expresarlo. Por favor, apaguen sus micrófonos si fueran tan amables. Voy a silenciarles a todos. Gracias. Atiéndame bien. El parafraseo, ¿qué significa? El parafraseo significa tomar la idea de la cita y empezarlo a redactar con mis propias palabras esa cita. Esa cita. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero con parafrasear. En palabras, en términos así simples, para que me entiendan, es simplemente cambiarle palabras, cambiarle, digamos, frases a esa cita, pero sin que se pierda la idea, el concepto que quiere enunciar esa cita. Por eso dicen acá, en la cita del parafraseo se utilizan las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor. Eso es lo que les estoy diciendo ahorita. Es agarrar la cita y cambiarle las palabras, pero se va a mantener la idea. Eso es lo que muchos generalmente utilizan. La mayoría utiliza el parafraseo. ¿Por qué utiliza el parafraseo? Si se han dado de cuenta ustedes, ha sido un poquito complicado para ustedes darles una introducción a la cita y darle una conclusión, ¿sí o no? En cambio, en el parafraseo, utilizo esa cita y le cambio la palabra. Qué sé yo, si dice desglosa, desmenuzar, dirá. Qué sé yo, si dice el término, ahí en esa cita dice apropia, entonces yo digo contener, agarrar, o sea, manejo, cambio palabras como yo lo comento, pero sin perder la idea de esa cita. Por eso dice aquí, en la cita del parafraseo se utiliza la idea del autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se da lugar a lo que es la cita. Fíjense bien acá, miren, esto es la cita, jóvenes. Aquí ya no estoy colocando, miren, ya no estoy colocando, si se dan de cuenta, ya no estoy colocando aquí, afirma que, indica que, no, directamente. Aquí esto es la cita, pero esta cita que he agarrado la he cambiado con mis propias palabras, pero he mantenido esa idea de esa cita. Eso significa parafrasear, jóvenes señoritas. Parafrasear es utilizar la idea de la cita, pero escribirla, redactarla en nuestras propias palabras. Y ahí, como esta es una cita de parafraseo
basada en el texto, la característica de las citas basadas en textos. ¿Dónde va el autor y el año? ¿Adelante o atrás? Atrás. Siempre las citas basadas en el texto, siempre el apellido del autor, el año de publicación, en este caso, siempre van al último de la cita. Y miren, en este caso yo no coloco aquí ya la página. ¿Por qué? Porque esta es una cita de tipo de parafraseo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, una cita, jóvenes señoritas, basadas en el autor, pero con un parafraseo, adelante se coloca el apellido del autor y el año de publicación. Pero hasta aquí, miren, fíjense bien, desde este punto, Kaku refiere que las cosas, miren, esta cita que ven acá, todito esta parte, es la cita del parafraseo. Y aquí, fíjense bien, yo ya no coloco comillas, si se dan de cuenta. En el parafraseo, en las citas basadas en el autor, jóvenes señoritas, si se dan de cuenta, ya no identifico dónde acaba la cita, ¿sí o no? Pero fíjense bien, desde este punto a este punto vendría a ser la cita parafraseada. Y ahí yo empiezo ahí a aumentar, a completar. A ver, me van a entender mucho mejor con este ejemplo que nosotros hemos ido haciendo. A ver. Pero lo que quiero que me entiendan es esto. Citas basadas en el autor siempre se colocan adelante. Las citas basadas en el texto, el autor y el año de publicación se colocan al último. Ahora, pero en el parafraseo, ¿qué es el parafraseo, señores? Esto quiero que me entiendan. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es utilizar la cita, la idea de la cita y redactarla en nuestras propias palabras. Eso es. En términos sencillos, es cambiar las palabras, es cambiar las frases o la oración de esa cita. Pero estoy identificando que esa frase la he sacado de tal autor. A ver, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? A ver, permítanme un momentito. Voy a compartir con ustedes el siguiente. ¿Dónde está? Permítanme un momentito, por favor. Voy a dejar un poquito de poner. Perdón, permítanme un momentito. A ver. Deja de compartir. Voy a mostrarles el trabajo. Aquí está. Con ustedes, aquí está. ¿Dónde está? Citas, ejemplo de redacción. Aquí está. Estos ejemplos de redacción, jóvenes, atiéndame bien, lo he cargado, lo he subido a la plataforma. Todo esto, la redacción de citas textuales y parafraseo, citas de menos de 40 palabras, esto ya hemos hecho con ustedes en una anterior sesión. Citas de más de 40 palabras, también esto ya hemos hecho con ustedes. Esto, jóvenes señoritas, está en la plataforma, está en el Classroom. Les he cargado, les he subido todo este documento para que ustedes puedan un poco darse de cuenta cómo hacer sus citas. Miren, en acá, para hacer las citas de menos de 40 palabras que hemos utilizado, esta es una cita de menos de 40 palabras y para cual he utilizado mi ficha textual, ¿sí o no? Aquí he incluido la que es la ficha textual y he colocado citas basadas en el autor. Miren, aquí está. Y aquí he colocado la página, la parte introductoria y la parte de la conclusión. ¿Por qué? A ver, recordaremos un poquito. ¿Se acuerdan que aquí hemos indicado aquí? Por ejemplo, ¿qué era la cita? Esta era la cita. ¿Qué dice aquí la cita? Los implantes dentales son aparatos o dispositivos de materiales metálicos que cumplen, dice, la función de suplementar artificialmente, dice, las raíces de los dientes perdidos. Repito nuevamente, dice aquí, los implantes dentales son aparatos o dispositivos de materiales metálicos que cumplen la función de suplementar o suplantar artificialmente las raíces de los dientes perdidos. Mi tema de investigación, vamos a ver, que es respecto a los implantes dentales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a las prótesis. Entonces, como esta es mi cita y está hablando de implantes dentales, que son aparatos o dispositivos de materiales metálicos que cumplen la función de suplementar artificialmente la raíz de un diente, suplementando artificialmente los dientes, tengo que darle esa cita que está aquí
tengo que darle pues una introducción, tengo que introducir con mis propias palabras y conectar con la cita. Entonces, miren cómo yo he colocado esta frase. Miren acá, dice, la función que cumple un implante en la parte estética y funcional es de suplantar, dice, las piezas dentales perdidas ocasionadas por distintos motivos de higiene oral. ¿Estamos de acuerdo? Por distintos motivos, ya sean mecánicos, ya sean pérdidas de piezas dentales o ya sea por higiene oral. ¿Estamos de acuerdo? Estoy dando una introducción. Y aquí, Rath et al, estoy colocando aquí, dice aquí, 2011, miren, cita basada en el autor de menos de 40 palabras. Afirma que, miren, esto es mi conector. Voy a hacerlo con otro color para que se den de cuenta. Esta es mi frase conector. Afirma que, enuncia que, y entre comillas, esta cita lo estoy copiando hasta aquí. Miren, toda la cita. Y estoy colocando al último la página, si se dan de cuenta, ¿sí o no? ¿De dónde he sacado? ¿De dónde he sacado esto? De mi ficha textual. Ahora, he dado una parte introductoria y tengo que darle una conclusión, si vale el término. Entonces, ¿aquí qué digo? Tengo que apoyarme en mi trabajo de investigación con la cita. Digo ahí, es evidente que los implantes cumplen esta función de restaurar la funcionalidad de la pieza dentaria. Y a la persona, al tener un implante, se rehabilita en la parte estética. Miren cómo he colocado, he utilizado esta cita y he dado una introducción y una conclusión. Esto ustedes lo tienen en su plataforma, lo hemos ido desarrollando. Ahora, esta misma cita, jóvenes, lo pueden hacer basadas en el autor. ¿Qué tal si, a ver, un nombre, Madeleine, no sé quién será Madeleine, pero un nombre estoy colando. ¿Qué tal si dice, no, yo voy a hacer una cita basada en el texto, pero voy a utilizar la misma cita? Miren, la misma cita lo voy a utilizar, pero haciendo una cita basadas en el texto. De igual manera, los implantes dentales son aparatos, dispositivos, materiales, fíjense bien. Y al último he colocado, fíjense bien, el apellido del autor, el año de publicación y la página, entre paréntesis. Pero ¿cómo he colocado aquí? Miren, lo mismo he colocado aquí. La función que cumple un implante en la parte estética y funcional es de suplantar, dicen, las piezas dentales perdidas, ocasionadas por distintos motivos de higiene oral. Esto significa que, miren, ¿qué tipo de conector estoy utilizando aquí? En aquí, basadas en el autor, digo, afirma que, qué sé yo, Mendeleev afirma que, Sampieri indica que, así. Pero cuando es basada en el texto, esto significa, esto propone, esto nos da a entender. ¿No ve? Eso es lo que quiero que me entiendan ustedes. Cuando basamos citas basadas en el texto, el conectivo que debo colocar. Miren cómo he colocado aquí un conectivo, un conector para dar parte a la cita. Y por último, ya coloco lo que es la conclusión. Es evidente que los implantes cumplen esta función de restaurar la funcionalidad de la pieza dentaria y a la persona de tener un implante se rehabilita en la parte estética. De esa manera yo hago este tipo de citas. Ahora, fíjense bien, estos son citas de menos de 40 palabras. Ahora, fíjense bien, miren, algunos de ustedes han utilizado y han sacado un párrafo de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, 7 líneas, todo un párrafo. He visto en sus fichas textuales, así de gruesor han sacado sus fichas textuales, así tanto de párrafo, de 10 líneas, ya. Les hemos indicado a esos que reduzcan las citas, ¿sí o no? Mínimo de 5 o 6 líneas. Eso me da pie a una cita basada de más de 40 palabras. Fíjense bien la diferencia. Cita de menos de... Esta cita me va a servir para hacer citas de menos de 40 palabras. Si yo en mi ficha textual he sacado una cita de este tamaño, si vale el término para que me entiendan, esto la voy a poder utilizar en una cita de más de 40 palabras. ¿Estamos de acuerdo? Y el formato, la forma de enunciar es la misma. Citas basadas en el autor. Miren, aquí está. En acá, lo único que cambia, jóvenes, miren,
Fíjense bien, aquí, ¿qué dice la cita? Ahora sí, miren, la cita, ¿qué dice aquí? Para los pacientes que dependen, dice, de una prótesis dental o puentes, implica ser molestoso por el simple hecho de originar rozaduras con la encía, que contienen orillas muy angostas y lo inducen a náuseas. Los implantes hacen que de forma habitual los puentes sean apoyados, dice, en ambos lados del área que pueda generar, dice, uno de los beneficios más resaltantes al usar un implante, dice. O sea, ¿qué quiere decir esta cita? Que yo estoy hablando de que el beneficio que es utilizar un implante sobre una prótesis. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos de acuerdo. Entonces, esta cita, ¿yo cómo la voy a utilizar? Yo sé que aquí me está hablando de que los implantes son muy necesarios para que sean conjugados con lo que es la prótesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren cómo yo he colocado aquí mi parte de introducción. Dice, el utilizar una prótesis dental confeccionada que sustituya una pieza dental perdida por motivos de periodontitis o una extracción es incómodo, dice aquí, en una primera etapa, obviamente, ¿sí o no? De habituación para la persona o el paciente. Y aquí, como es basada en el autor, chicos, yo coloco, atiéndame bien, yo coloco aquí, atiendan por favor, voy a silenciarles a todos, gracias. Yo coloco aquí el nombre, el apellido del autor y el año de publicación. Y coloco aquí el conectivo. Afirma que, y como es una cita más de 40 palabras, esto lo hago con sangrías. Y coloco al último la página. Y aquí coloco lo que es la conclusión. Miren cómo yo estoy colocando una cita basada en el autor. Y lo mismo hago una cita basada en el texto. Pero eso, jóvenes, ya lo hemos desarrollado, eso en las anteriores sesiones. ¿Por qué estoy volviendo a recalcar esto? Porque para hacer el parafraseo, jóvenes señoritas, para hacer el parafraseo, yo, como escritor, como investigador, redactor de mi marco teórico, antes de hacer el parafraseo, yo primeramente necesito saber hacer bien mis citas de menos de 40 palabras y mis citas de más de 40 palabras. A ver, ¿en qué consiste el parafraseo? Hemos indicado que en el parafraseo, escúchenme bien, jóvenes señoritas, es extraer la idea de la cita y redactarla en tus propias palabras. Ahora, en acá, no estamos hablando, jóvenes señoritas, escúchenme bien, no estamos hablando de que sea una cita. Pueden utilizar una cita bastante extensa, como también pueden usar una cita pequeña, como en esta. En el parafraseo no hay, indica, digamos, el tamaño de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Yo con esta cita puedo hacer un parafraseo. Yo con esta cita puedo también hacer un parafraseo. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren cómo hemos realizado el parafraseo. Recuerden esto, jóvenes señoritas. El parafraseo es extraer la idea de la cita y redactarla en tus propias palabras. Miren lo que hemos hecho acá. Miren, volvamos a leer esta cita. Desde aquí vamos a manejar. Todos atiendan, por favor, y métanse esto en la cabecita. Dice, permítame, por favor, hacer la lectura. Dice aquí, para los pacientes que dependen, nuevamente, estoy utilizando la cita del anterior, para los pacientes que dependen, dice, de una prótesis dental o puentes, implica ser molestoso, dice, por el simple hecho de originar rozaduras con la encía. Contienen orillas muy angostas o inducen náuseas. Los implantes hacen que de forma habitual los puentes sean apoyados en ambos lados de la área que queda vacía. ¿Estamos de acuerdo ahí? Uno de los beneficios más resaltantes de usar implantes es que no es obligatorio de consumir los dientes existentes. ¿Estamos de acuerdo? Para que se apoyen los dientes y que se los sustituirán.
¿Qué significa esto? Tengo que leer esta cita, tengo que releer esta cita y tengo que entenderla. Con esta cita puedo hacer ¿qué cosa? Me está hablando de qué? De los beneficios de los implantes con las prótesis. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice. Esa es la idea que dice acá esta cita. Repito, ¿cuál es la idea que dice esta cita? Indica los beneficios que tiene los implantes, utilizar los implantes y que se vaya conjuncionando de forma combinatoria ¿con qué? Con las prótesis. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de esta cita. Ahora, como el parafraseo dice, es sacar la idea de la cita y redactarla en tus propias palabras, la idea de esta cita es de que es el beneficio de los implantes en las prótesis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a colocar siempre aquí una pequeña introducción. Si me está hablando de los beneficios de los implantes dentales, de los implantes para las prótesis, entonces tengo que darle pues una pequeña introducción. Miren, vuelvo a repetir esta misma introducción que estoy colocando aquí, esta misma introducción. Miren, aquí yo puedo colocar, perdón, mil disculpas, aquí está, citas basadas, miren, al utilizar, dice aquí, parafraseo, dice aquí, al utilizar una prótesis dental confeccionada que sustituya una pieza dental perdida por motivos ya sea de periodontitis, ya sea de una patología o una extracción, es incómodo en una primera etapa de la habituación. ¿Estamos de acuerdo? Le estoy dando una parte introductoria. Ahora, fíjense bien, aquí coloco el apellido del autor o los apellidos de los autores. En las normas APAS nos indican, si es un solo autor, se coloca el primer apellido. Si son dos autores, se colocan los dos apellidos. Si son tres autores, se colocan los tres apellidos. Ahora se pueden colocar el primer apellido y se puede colocar y otros. También indica eso, la normativa. O si no, también colocamos, dice, esta sigla, et al, que también es válido. ¿Estamos de acuerdo? Y eso les he mostrado la anterior sesión, jóvenes. Luego de ahí, ¿qué coloco? El año de publicación. Y aquí, jóvenes señoritas, coloco el conectivo. Miren, que siempre estoy colocando, afirma que, ahora sí, miren, aquí ya no he colocado entre comillas. Simplemente estoy diciendo, Mendeleev, vamos a colocar ahí, 2021, afirma que, ahora miren, miren cómo estoy colocando esta cita. Toda esta cita, jóvenes, la he tratado de expresar en mis propias palabras. Miren, dice aquí, para las personas que dependen, dice, de una prótesis, miren, para las personas que dependen de una prótesis dental, aquí, para los pacientes. Miren cómo he cambiado. Eso es parafrasear. En términos sencillos, hace rato les he dicho, es cambiar palabritas. Muchos docentes me van a refutar a mí, y estoy seguro, tal vez muchos de ustedes han pasado metodología y van a decir, pero mi docente de método nunca me ha dicho que debemos cambiar palabras. Sí, es exacto, pero eso indica el parafraseo, dice el parafraseo, extraer la idea y expresarlo en tus propias palabras. ¿Qué significa expresar en tus propias palabras? Pues cambiar las palabras, ¿sí o no? Esta palabra técnica, pues, qué sé yo, pacientes, para mí ya, pues, que sea personas, ¿sí o no? ¿Es lo mismo? Sí. Porque aquí, cuando dice pacientes, estamos dando un término más odontológico. Pero como mi trabajo es de laboratorio, yo no voy a hablar con pacientes, ¿sí o no? Ya personas puedo hablar. A ese punto me voy. Entonces, miren, para que las personas, miren, dependan de una prótesis dental o puente, es incómodo, miren. Para los pacientes que dependen de una prótesis dental o puentes, implica, miren, implica ser molestoso, dice. Implica ser molestoso. Aquí, fíjense bien, depende de una prótesis dental o puentes, es incómodo. O sea, yo he cambiado de que es molestosa una primera etapa, pero yo lo he cambiado, es incómodo. ¿Sigo manteniendo la misma idea de esa frase, señores, señoritas, sí o no? Sigue siendo la misma idea de aquí.
hasta aquí, miren. Molestó por simple hecho de, hasta aquí. Todo esto, lo que estoy colocando con amarillo, hasta acá, miren, depende de una prótesis dental, puede ser incómodo. Permítanme hasta aquí. Miren, esto quiero que se den de cuenta. Aquí la cita que marca con amarillo es la cita textual, pero aquí yo le he cambiado con mis propias palabras. Eso se llama parafraseo. ¿Me he dejado entender? ¿Me estoy dejando entender, jóvenes, señoritas, sí o no? Perdón. Perdón. O ya se han ido, se han cansado de tanto el doctor está hablando. ¿Hola? Sí, doctor, seguimos. Sí. ¿Sí o no? Sí, doctor, sí. ¿Estamos de acuerdo o tienen alguna duda? Hasta ahí algo, chicos, del parafraseo. Lo que quiero que me entiendan es eso, el parafraseo. O sea, el parafraseo simplemente es cambiar las palabras. Lo que ustedes habitualmente hacen. Ustedes parafrasean, chicos. Utilizan el parafraseo ustedes, señores. Cuando presentan un trabajo, préstame tu trabajo. Lo voy a cambiar de palabras, dicen. Para que el docente vea que sea distinto, ¿sí o no? Eso se llama parafrasear, señores. ¿Ahora sí me han entendido? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Han agarrado un trabajo de su compañero, préstame, el docente no te va a reñir, pero por ahí el docente revisa y ve que son idénticos. No te preocupes, voy a cambiar de formato, voy a cambiar de palabras. En ese momento, al cambiar de palabras, están sacando la idea de esa frase, de esa cita, y lo están expresando en sus propias palabras. Eso se llama parafrasear. Ustedes ya son expertos en el parafraseo, señores, señoritas. ¿Ahora sí me entienden? ¿Quiénes de ustedes en toda su vida han cambiado un trabajo y lo han presentado a su docente, pero cambiando con palabras? Levanten la mano. ¿Alguna vez lo hicieron? Sí, alguna vez lo hicieron. Los Doctor, famosos, sí sabíamos que era, exactamente, los famosos pero no resúmenes. sabíamos que se llamaba parafraseo. No, es que es que quiero que me entiendan eso. Muchos llaman, yo no sabía que se llamaba parafraseo eso, pero a ver, ¿qué dice el parafraseo? El parafraseo, el concepto del parafraseo, ¿qué significa? Extraer la idea y expresarla en tus propias palabras. Aquí está, aquí dice la teoría. A ver, permítame un momentito, se los voy a volver a mostrar lo que dice la teoría. Voy a compartir con ustedes. Aquí está, miren, a ver, permítame. Aquí está el concepto de parafraseo. Citas, aquí está, miren. Este es un parafraseo. Este es el concepto de parafraseo, señores. Dice, en la cita del parafraseo se utiliza la idea del autor, o sea, de su compañero, pero se le expresa en palabras propias del escritor. Voy a agarrar su idea, su frase, su redacción de él y la voy a cambiar y la voy a expresar en mis propias palabras. Eso es parafraseo. Y por eso yo les estoy dando un ejemplo a ustedes que alguna vez ustedes han agarrado un trabajo de su compañero para presentar al docente, han agarrado y han empezado a cambiar. Han tomado la misma idea de lo que ustedes han copiado, sí, pero lo han expresado en sus propias palabras, ¿sí o no? E incluso a veces los que cambian de palabras y le presentan tienen mayor nota que el que ha hecho al principio, ¿sí o no? Y pasa, porque han hecho un buen parafraseo. Han interpretado mucho mejor. Eso se llama parafraseo. Extraer la idea, lo que dice aquí, y expresarlo en nuestras propias palabras. Eso es el parafraseo, señores, señoritas. Ahora sí. ¿Ven la pantalla donde está el Office, verdad, chicos? Sí, doctor. Ahora sí, ahora sí. Espero que ahora sí hayan entendido qué es el parafraseo. Se entiende por parafraseo extraer la idea de la cita y expresarla en tus propias palabras del escritor. Eso es lo que dice el concepto del parafraseo. Pero para que me entiendan, parafrasear es extraer la idea y cambiarles de palabras, ¿sí o no? Eso es lo que les estoy diciendo. Pero mantenemos la misma idea. Por eso aquí dice, para los pacientes que dependen de una prótesis dental o puente implica ser molesto. Aquí, para las personas que dependen de una prótesis dental o puentes es incómodo. Y así puedo ir cambiando, señores. Miren aquí. Aquí dice, ahora cambiaremos aquí, bien. Por el simple hecho de originar rosaduras con las encías, miren, hasta aquí vamos a seguir
A ver, lo hagamos con otro color, hasta ahí. Miren, aquí. Porque originan rosaduras con la encía, directamente hasta ahí. Lo he reducido. A eso me refiero. O sea, ¿sigo manteniendo la misma idea? Sí, sigo manteniendo la misma idea de la cita que estoy utilizando. Ahora dice, contienen orillas, miren, orillas muy angostas o inducen a náuseas. Los implantes hacen que, dice, de forma habitual, los puentes sean apoyados en ámbitos de lados del área, dice. Ahora aquí, miren, aquí que he colocado, provocan náuseas. Inducen a náuseas. Miren, toda esta parte que indica náuseas, a ver, lo cambiaremos con otro colorcito. A ver, ahí está verde. Y aquí provocan náuseas. Ahí está. Miren, toda esta parte lo he reducido y lo he cambiado, pero sigo manteniendo, ¿qué cosa? La misma idea. Inducen náuseas. Aquí, ¿qué he colocado? Provocan náuseas. Eso es parafrasear. Extraer la idea de la cita y cambiarlas o interpretarlas en tus propias palabras. Eso se llama paráfrasis. El famoso parafraseo. Miren hasta dónde llega aquí prótesis. Todo esto puedo manejar. E incluso hasta aquí ya puedo manejar hasta ahí. Miren todo. Para solucionar para solucionar esta dificultad, se utilizan implantes para que cumplan la función de apoyo sobre las prótesis. Ahora, ¿dónde están aquí? Los implantes hacen de forma habitual los puentes sean apoyados en ambos lados del área que vacía, dice. Uno de los beneficios más resaltantes es usar implantes que no sean obligatorios de consumir dientes existentes. Ahora, hasta aquí he colocado, miren. O sea, sigo manteniendo la misma idea. Sigo manteniendo la misma idea. Ahora, aquí viene otra aclaración. No siempre puedo tomar todita la cita, pero hasta aquí, si yo lo quiero tomar hasta aquí, pues bienvenido. Y yo ya lo expreso con mis propias palabras. Y la facilidad de esta cita, no facilidad, la conveniencia de utilizar el parafraseo es que aquí, jóvenes, yo aquí, a partir de acá, miren, hasta aquí puedo utilizar la cita. Pero ahora, fíjense bien, desde aquí para mí, ya es mi redacción de mí, mi conclusión. El beneficio principal de la inclusión de los implantes en las prótesis es cumplir la función de apoyo y evitar las rosaduras en las encías. Miren, sigo hablando. ¿He hablado de rosaduras aquí? Sí. Estoy parafraseando. Estoy ampliando esta cita, pero en mis propias palabras. Y lo beneficio, la primordialidad de este paráfrasis es que no sabemos dónde acaba la cita. Generalmente acaba donde concluyes otro párrafo, y aquí ya puedes escribir otra cosa, ya puedes escribir ahí. ¿Me he dejado entender cómo tienen que hacer el parafraseo, señores, señoritas? Simplemente es leer y, a ver, ¿qué puede ser? En vez de, inducen náuseas, ¿qué puedo colocar? Provoca náuseas. Ah, sí, ¿no ve? ¿Qué sé yo? Es incómodo. Ah, es molestoso. O sea, eso es lo que quiero que me entiendan el día de hoy. Eso es lo que ustedes van a hacer hoy día. Van a hacer su parafraseo. Van a aprender a realizar el parafraseo. Y como todos son expertos en realizar el parafraseo, ya les he dado un ejemplo. Anteriormente ustedes han hecho el parafraseo. Entonces va a ser sencillo para ustedes. Obviamente, ahora sí, con las normativas bien establecidas que nos indica el APA. ¿Estamos de acuerdo? Esto es basadas en el autor. Ahora, ¿cómo son las citas del parafraseo basadas en el texto? Aquí está, es lo mismo. Miren, la diferencia, miren, todo esto lo que he copiado acá, chicos, todo esto está aquí. Miren, miren, dice aquí, para las personas que dependen de una prótesis dental o puentes es incómodo. Miren, para las personas que dependen de una prótesis dental o puentes es incómodo. Ahí está mi color amarillo. Es la misma cita. Solamente que cuando es basada en el autor, coloco
apellido del autor o los apellidos de los autores, el año de publicación y coloco el conectivo, el conector, y empiezo la cita. En cambio, cuando es basada en el texto, miren, en una primera etapa de habituación, coma, y desde aquí empieza ya la cita. Pero fíjense bien, no estoy indicando dónde empieza, pero al final, donde ya termina mi cita, digo el apellido del autor o el apellido de los autores y el año de publicación. Y de aquí ya es mi tema que yo voy a realizar. ¿Está entendido, jóvenes, señoritas, cómo tienen que hacer sus citas de parafraseo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En palabras sencillas, el parafraseo simplemente es agarrar la idea de la cita que yo quiero utilizar y la tengo que cambiar en mis propias palabras. Pero las normas APAS dicen, si quieres hacer eso, tienes que utilizar ciertas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Basadas en el autor y basadas en el texto. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Ahora, ¿cuál les parece más sencillo? Las citas de menos de 40 palabras, citas de más de 40 palabras o el parafraseo. Las tres. A algunos les va a ser el parafraseo, sí, porque van a decir, es que agarrar la cita e interpretarla, me es más sencillo cambiarle la frase, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me es más sencillo cambiar la frase. Y eso es parafrasear. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuidado, vuelvo a repetir, yo les estoy diciendo esto para que me entiendan, es cambiar las palabras. Pero lo que dice la teoría, por favor, cuidado que el doctor Eddie de método 1 nos ha dicho que parafrasear es cambiar las palabras. No, les estoy indicando eso para que me entiendan. La teoría dice, claro, aquí está, parafraseo. Utilizar una cita del parafraseo es utilizar la idea del autor de la cita, pero cambiarla en palabras, pero interpretarlas en sus propias palabras del escritor o del investigador, quien está redactando. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que ustedes van a realizar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis queridos estudiantes? Ahora sí, ya he hablado yo bastante, creo. Ahora sí, ¿cuál es el trabajo, mis queridos estudiantes? El trabajo